En un contexto de disolución, de rompimiento del tejido social, de incluso de las familias, la escuela tendría que tener hoy una importancia mayúscula, enorme en términos de reparación del tejido social. Y sin embargo, con este concepto de la calidad, lo que se hace es minimizar el papel de la escuela. Decirle al maestro: mira, maestro, tú preocúpate de que tus niños funcionen bien en enlace, porque de ahí vamos a determinar si tú como maestro vales como para que te demos un estímulo económico. Ustedes van a ser los que mejor pueden interpretar estos cambios, más de lo que yo lo pueda hacer aquí. Lo que a mí me interesa nada más es presentar como las líneas más generales de lo que implica esta transformación. Y para eso me voy a fijar en dos cosas principales. La primera, la implicación que tiene para los trabajadores de la educación, para nosotros trabajadores de la educación, en todos los niveles, porque esto nos va a afectar también de manera indirecta a los profesores de educación superior. Y en segundo lugar, la otra cosa que me interesa discutir aquí también es cómo va a afectar a la educación. Y este segundo punto es muy importante, porque cuando hablemos con padres de familia, cuando hablemos con los sectores sociales interesados, a ellos probablemente no les interesa tanto, desgraciadamente, no les interesa tanto las condiciones, cómo se ven afectadas las condiciones laborales del docente, pero sí les interesa cuál va a ser la repercusión que va a tener para sus hijos, para sus comunidades, para la formación de los jóvenes, esta modificación a la Constitución y las leyes que de esta reforma están generando. Bien, comencemos primero. La primera parte estaría dedicada a algo que tiene que ver con la reforma constitucional, los cambios que hubo en el artículo 3 principalmente. Y aquí en la pantalla pueden ustedes ver una reproducción de lo que se añadió a la reforma, al artículo 3 constitucional. La mayoría de ustedes ya lo conocen, lo pongo ahí nada más para que ustedes puedan consultar. Y ven ustedes que dice ahí que el Estado garantizará la calidad. Y luego más abajo dice será de calidad. Habla de que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de educandos. Aquí lo que uno nota, en primer lugar, son dos cosas: el uso del término calidad, y en segundo lugar, el hecho de que se refiere a que la calidad tiene que ver con todos estos asuntos: materiales y métodos educativos, organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y de los directivos. Todo eso se supone, por la vecindad de las palabras, que tiene que ver con la calidad. Aquí vemos un primer problema, que es el que esto de los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura y la idoneidad de los maestros son elementos que se mencionan aquí, pero solo algunos de ellos, lo que tiene que ver con la idoneidad de los docentes y lo que tiene que ver con la calidad, son los elementos que aparecen con más fuerza luego en el texto constitucional. En otras palabras, se mencionan los planes y programas de estudio, la organización escolar, los materiales, los métodos, pero no se les da tanto espacio como se le da a la cuestión de la calidad y como se le da a la cuestión de la evaluación de los docentes. Un minuto a ver lo que tiene que ver con la palabra calidad. La palabra calidad es una palabra que se importa, que se trae desde el mundo de la producción de bienes y servicios. Cuando ustedes les dicen este refrigerador es de calidad, por ejemplo, es porque les dicen inmediatamente porque es un refrigerador que gasta poca energía eléctrica, es un refrigerador que conserva muy bien el frío y es un refrigerador que dura muchos años. Es decir, para definir la calidad se toman
3 o 4 características muy específicas para decir este refrigerador es de calidad. Cuando yo tomo esa palabra y ese concepto de calidad y la pongo en el mundo de la educación, entonces entro en problemas. ¿Por qué? Porque yo como maestro no estoy formando refrigeradores, estoy formando personas. Y cuando estoy hablando de personas, eso significa que yo no puedo definir a una persona con 3 o 4 indicadores. Sin embargo, en estos años, estos 30 años que tenemos de esta visión tecnócrata de la educación, se dice que sí, que es posible definir que una persona es de calidad a partir no de 3 o 4 características o indicadores, sino a partir de 2: español y matemáticas. Es lo que dice Enlace. La persona, el estudiante que salga bien en la prueba de Enlace en matemáticas y español es un estudiante de calidad, y así se define. ¿Cómo anda en ética? La prueba Enlace no le interesa eso. ¿Cómo anda en historia? A la prueba Enlace no le interesa eso. ¿Cómo anda en su comprensión de lo que es la ciencia? Porque desde pequeño el niño puede entender eso. Eso no le interesa a Enlace, a la prueba. ¿Cómo anda en su concepción de lo que son las relaciones sociales, las relaciones humanas dentro de su familia, con otras personas? Eso tampoco le interesa a la prueba Enlace. Pero a los padres de familia sí les interesa mucho que en la escuela el niño no solo aprenda a contar y a leer, sino le interesa también que aprenda a ser una persona. Y entonces ahí es donde el término calidad entra en problemas, porque nos remite a hacer refrigeradores, valga el uso del término, en la escuela. Y en un momento de la historia de este país en donde como nunca el tejido social se ha roto, donde vemos extremos de violencia, extremos de salvajismo incluso, vemos una sociedad descompuesta, con muy poca legitimidad de los políticos, muy poca legitimidad de los dirigentes del país. La escuela, los maestros, seguimos siendo uno de los elementos que tiene todavía más legitimidad. ¿Por qué? Porque en la escuela, en la universidad, por lo menos en general, no se busca el poder económico, no se busca el ganar más y más puestos, aunque ocurre, evidentemente. Pero digamos, la esencia de la educación es el difundir el conocimiento, formar personas. La esencia de un partido político es ganar el poder, ganar los puestos. Esa es la enorme diferencia entre la educación, la escuela y un partido político. Entonces, nos están convirtiendo, nos están acorralando cada vez más a reducir la formación a lo que digan los exámenes estandarizados. Una relación tan estrecha entre calidad y evaluación, porque, como señalaba, la calidad lo que hace es fijarse en 2 o 3 indicadores nada más y evaluarlos. Así como yo evalúo los refrigeradores y la Profeco evalúa los refrigeradores y nos dice luego, estas son las marcas de mayor calidad, así Enlace evalúa a los niños y a los jóvenes y nos dice, estos son los de mejor calidad. Por eso es que el término calidad va tan unido a evaluación, porque la evaluación se preocupa por ver que estén o no esos indicadores. A lo mejor el niño tiene problemas con la aritmética. ¿Quién no ha tenido problemas con las matemáticas, por ejemplo? Y sin embargo eso no impide que podamos avanzar en la vida, podamos formarnos, tener una carrera, estudiar otras muchas cosas, aunque pues no seamos los genios que pueden resolver ecuaciones de segundo grado o de tercer grado. ¿Por qué? Porque finalmente matemáticas y español no lo es todo en la formación. Es importante, pero no lo es todo. Entonces, calidad y evaluación son términos que aparecen juntos. ¿De dónde vienen estos términos? Si uno revisa los documentos, por ejemplo, los acuerdos que se han firmado entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y el gobierno mexicano, allí encuentra uno la palabra calidad y encuentra uno la palabra evaluación juntos, unidos. Y entonces,
junto con todos esos objetivos, se planta en primer lugar esto de que el Estado garantizará la calidad. No que garantizará la formación integral de los niños y estudiantes y jóvenes, sino que garantizará la calidad, es decir, que todo mundo tendrá 2 o 3 indicadores de manera satisfactoria. Para ellos esa es la calidad. La reforma tiene 2 grandes aspectos, como se veía en podemos pasar. Tiene el aspecto laboral, porque habla de concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que corresponden. Y aquí es un poquito lo que decía, lo que leyó aquí el compañero, en el sentido de que en lugar de apostarle al hecho de que la persona se preparó durante 4 años como maestro en una escuela normal, se le apuesta a un examen de 2 horas de duración, 2 o 3 horas de duración, con 80, 88 reactivos de opción múltiple, y tenga o no la formación normalista, puede pasar a colocarse frente al grupo. Eso es lo que, según ellos, muestra mejor calidad de los profesores. Evidentemente que uno dice, ¿qué evaluación es mejor? ¿La que hace un grupo de expertos con 88 preguntas de opción múltiple, o la que hacen 40, 50 profesores a lo largo de 4 años, a lo largo de muchas materias, durante mucho tiempo, con trabajos, maquetas, ensayos, investigaciones, reportes, presentaciones ante el grupo? Bueno, algunos pensamos que esta manera de evaluar durante 4 años la preparación de un docente es mucho mejor que una evaluación de 2 horas. Como la calidad está vinculada estrechamente a la evaluación, y a una evaluación que es medición, es decir, que no es, por ejemplo, una evaluación integral del maestro, sino que es simple y sencillamente fijarse en ciertos aspectos muy concretos. Tenemos además el hecho de que al poner en la reforma constitucional la promoción, el reconocimiento, la permanencia, el ingreso, estamos hablando de cuestiones laborales. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no corresponde al artículo 123, perdón, al tercero constitucional, sino al 123. De hecho, los amparos que se han ganado están basados en este asunto. Es decir, que se está violentando con la reforma al tercero constitucional el artículo 123. Se está diciendo estos derechos, cuando ustedes evalúan a un profesor y lo despiden, estarían ustedes violando el 123 constitucional. Es lo que dicen los amparos. Son provisionales, pero ahí están. Entonces, otro problema que tiene la inclusión del elemento de ingreso, promoción y permanencia en lo laboral es el hecho de que se trata de un derecho laboral que no debe estar en el artículo tercero constitucional. ¿Qué hace en el artículo tercero constitucional? Pues crear una situación de excepción, porque hay otros trabajadores del Estado que no tienen estos exámenes, que no tienen este tipo de procedimientos de ingreso como los que se quiere hacer a los docentes, y que no tienen este tipo de condiciones para la permanencia y para el reconocimiento. Es decir, se está legislando algo que es bilateral en el artículo tercero constitucional. En lo que se refiere a la educación, el hecho de que se insista en la medición, en la evaluación, tiene un primer problema muy importante, y es el de la historia. En 1991 se comenzó con la evaluación de los académicos de las universidades para los estímulos, también una especie de carrera académica. Es que la educación mexicana no ha mejorado en estos 20 años, a pesar de que se ha evaluado a más de 110 millones de personas en este país, niños, estudiantes, profesores universitarios, profesores de nivel básico, egresados de normales, los que ingresan a las normales, los que están a la mitad de la carrera como profesores.
A todo mundo se les ha evaluado, todo lo que se mueve. Y sin embargo, la educación en México no ha funcionado. 20 años después de esa experiencia, viene y se dice, lo vamos a hacer constitucional. Vamos a volver parte de la Constitución, la evaluación, pero se les olvida decir que no ha funcionado. Entonces tenemos una reforma de la Constitución que es muy problemática, no solo porque afecta los derechos laborales, sino porque al insistir en la evaluación, en la calidad, en la medición, lo que está haciendo es insistir en algo que durante 20 años ha fracasado. Una segunda cuestión, la evaluación ha fracasado porque esta evaluación basada en exámenes estandarizados o de medición es una evaluación que nunca nos dice por qué está mal la educación. Nos dice que está mal, pero nunca nos explica por qué está mal. Es decir, clasifica a los niños, clasifica a los maestros, los que tienen carrera, los que no la tienen, los que son de nivel 1 o nivel A, o B o C, los niños que están en un nivel insuficiente, los que están en nivel elemental, los que están en nivel bueno, los que están en nivel de excelencia, etc. Pero nunca nos dice a qué se debe que tantos niños estén en el nivel más bajo, por ejemplo, el nivel de insuficiente. Las mediciones, por otro lado, después de 20 años aquí en México y más de 70 años en Estados Unidos, han demostrado que cuando miden a las mujeres dan resultados que siempre son inferiores a los de los niños del sistema educativo. Han demostrado que los pobres siempre salen mal, sobre todo si son de pueblos originarios, que los que viven en las zonas residenciales de la ciudad son los que mejores calificaciones tienden a tener en este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque la cuestión socioeconómica sí impacta muchísimo en el aprendizaje. Lo que tienen estas mediciones es que no reconocen. La prueba enlace es la misma para Ciudad Juárez que para Tabasco. Es la misma para los niños de Yucatán que para los niños de Chihuahua. Es la misma para los niños de Guerrero que para los niños de Tamaulipas o de Nuevo León. 32 culturas distintas. Tenemos regiones que son muy diferentes, no solo en el acento, en la manera de hablar, sino también en las lenguas mismas. Aquí en Chihuahua tenemos 4 lenguas. A un niño de la Sierra Tarahumara, no. Es algo que es una palabra, nada más. Y aplicar una misma prueba a todos los niños es injusto. Finalmente, el último problema que tienen estas mediciones es que se trata de mediciones arbitrarias, es decir, son discrecionales. Por ejemplo, como maestros nosotros sabemos muy bien que podemos hacer un examen muy fácil o muy difícil. Y un examen fácil sería preguntar, por ejemplo, ¿quién es el padre de la patria? Todo el mundo dice, Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, ¿cómo se llamaba la mamá del padre de la patria? Entonces sí, ahí empiezan los problemas. Algunos muy creativos dirán, pues la señora y Costilla. Hidalgo y Costilla, bueno, para ser la mamá y Costilla. Pero para la gran mayoría es una pregunta que no tiene... Y así se hacen las preguntas del examen. Por eso encontramos a nuestra buena amiga Lucy, que es un Australopithecus africanus, ¿sí? Porque es una pregunta que es como preguntar cómo se llamaba la mamá del padre Hidalgo. Es que hace 3 días o 2 días se filtraron ya lo que son las propuestas de leyes secundarias. Son 3. Una es la Ley General del Servicio Profesional Docente. La otra es la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y la otra es un documento donde se presentan las modificaciones que sufriría la Ley General de Educación. Estas 3 leyes lo que hacen es tomar la Ley General de Educación
Y muchos de los aspectos que se refieren a los maestros en la Ley General de Educación se pasan entonces a la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es una ley bastante amplia, aproximadamente unas 40 páginas de la ley. Y todo lo que se refiere a la evaluación, lo que ya está en la Ley General de Educación, se pasa a lo que viene a ser la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En esa ley nunca se menciona a el sindicato, nunca. Es decir, que es una ley en donde el patrón, es decir, la Secretaría de Educación Pública, es la que tiene una serie de obligaciones, tiene una serie de facultades, y los docentes tienen una serie también de obligaciones y muy pocas facultades. Pero en ningún momento se habla de los derechos de los trabajadores. Entonces, es una ley en donde desaparece la bilateralidad. Y la bilateralidad es muy importante, porque es lo que significa la posibilidad de que uno pueda plantear que tiene derechos por ser un trabajador. Un trabajador tiene derecho al salario, tiene derecho a la definitividad de su trabajo, tiene derecho a un aguinaldo, tiene derecho a una serie de prestaciones que en esta legalidad que se está proponiendo desaparece absolutamente el elemento sindical. Otra cuestión que llama la atención es que en esta evaluación se habla de una política nacional de evaluación, una política nacional. Es decir, que no se escucha la crítica que se hace en el sentido de que no se puede hacer una sola evaluación para un país plural y diverso como es México. Entonces, aquí se vuelve a reforzar la idea de que habrá una sola política nacional. La idea de que en cada estado haya una ley específica de educación que responda a las necesidades de los profesores de ese estado y que responda a las necesidades educativas también de ese estado. Con esta ley, tanto de evaluación como la que se refiere a la del servicio profesional docente, se borra totalmente esta idea. Se menciona nada más, pero no se llega, no se avanza al detalle de definir cuáles exactamente serían las condiciones para una evaluación diversa. Se habla de una sola evaluación. Tenían razón los profesores que temían que la palabra permanencia iba a implicar el despido. Así es, efectivamente en la Ley General del Servicio Profesional Docente se habla específicamente de que se despediría a todos aquellos profesores que, siendo provisionales y que no pasen un examen, se les separaría del servicio docente. Hay también otra cuestión interesante. Se plantea que las personas, y esto se debe al hecho de que los amparos consiguieron un pequeño triunfo. Se habla ya de 600,000 amparos. Y el pequeño triunfo consiste en que cuando a un profesor definitivo se le haga la evaluación, no se le podrá despedir, dice el amparo. O sea, el resultado del amparo es ese, provisional. Y en la ley, en el proyecto de ley, se dice que todos los profesores serán evaluados, pero aquellos que tengan plaza definitiva no se les podrá correr, sino que lo que ocurrirá será que serán transferidos a otro puesto. Yo no sé exactamente a qué se refieren con eso, pero en el caso de una universidad, cuando se les diga a los profesores, bueno, usted es definitivo, pero no pasó la prueba, lo vamos a transferir a otro puesto, pues uno se ve, no sé, como asistente entonces del secretario de la universidad, o como
el chalán de, no sé, de algún funcionario, o se limita al programa de retiro. Es una manera de correr a los profesores. Te vamos a bajar de nivel, sigues así. Pero fíjense, esto es interesante porque ellos pensaban correr a los profesores. Pero como los amparos resultaron válidos, así sea provisionalmente, a mí me parece que lo tuvieron que cambiar este transitorio y pusieron aquí que no lo van a despedir, pero lo van a condenar a los ostracismos. El interés que tengan los niños en ciertos temas hace que yo posponga otros, etc. Esa facilidad, esa libertad del profesional que debe tener un profesional, pero que no tiene un empleado, habla mucho de la intención última de esta reforma, que es convertir a los profesores en empleados, operadores. Usted haga esto, 24 cosas, y entonces será un buen operador. Si no las hace, entonces usted va a estar mal calificado y eso va a tener una sanción. Puede ser que no le den el estímulo económico, pero puede ser también que usted es un maestro insuficiente. Entonces, tiene 2 oportunidades más para demostrar que es un buen maestro. Si no, se va. O se va del trabajo, si es provisional, o se va a otro puesto. Ya no como profesor, a otra tarea, pues, a otro quehacer. Entonces, esto es un daño terrible a la docencia.